Omicron, así que bueno, están restringiendo nuevamente las actividades. Así que bueno, pero gracias a la tecnología estamos acá juntos y espero que sean muchas veces más las que nos juntemos, ¿sí? Ya que es tan difícil juntarnos acá en Tucumán, ya es muy difícil coordinar y bueno, y compartir. El doctor Mega, la verdad que no necesita presentación. El doctor Mega, como su apellido lo dice, es una mega figura de la psiquiatría argentina. Pero bueno, siempre hay chicos residentes, chicos que recién están comenzando en esta hermosa especialidad, que bueno, que no lo conocen, así que vamos a dar una pequeña semblanza, ¿sí? Bueno, el doctor actualmente es presidente del capítulo de responsabilidad profesional de la Asociación Argentina de Psiquiatras, ¿sí? Es psiquiatra y psicoterapeuta asistencial desde el año 81 hasta ahora, o sea, 40 años asistiendo pacientes, ¿sí? Bueno, es columnista invitado en Radio Rivadavia frecuentemente, es psiquiatra forense, ex psiquiatra forense, desde el año 87 hasta abril del 2019, o sea, 31 años y medio trabajando en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que experiencia de sobra, ¿sí? Es ex jefe de servicio de atención legal y técnica en el Hospital Interzonal Esteves, en Buenos Aires, ¿sí? Por 34 años, o sea, experiencia en todos los rubros, asistencial, de perito, eh, en fin. Bueno, ya no necesita más presentaciones, quedan ustedes con el doctor Mega. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, presidente. Un gusto estar con ustedes. La idea es poder, de alguna manera, compartir un poquito de la experiencia de la que hablaba tan afectuosamente Federico. Y para mí, lo más rico, más allá de lo que yo pueda decir, son los comentarios de ustedes, las preguntas de ustedes, de las que tengo algunas, que deben estar en algún mail que me mandaron, pero bueno, iremos sacando y avanzando con todo lo que ustedes quieran preguntar. Para mí me sirve mucho porque yo puedo, gracias a las preguntas de ustedes, puedo de alguna forma puedo aprender también. Me interesan un poco esas preguntas, ¿sí? Así que ya las acabo de poner y las vamos evaluando. Vamos a tratar de hacer una presentación breve y en lo posible divertida. Así que agradeciéndole a Federico, agradeciéndole a todos los colegas de Tucumán y del país, del resto del país que quizás estén escuchando esta presentación o la vayan a escuchar grabada. Una buena iniciativa, la idea es poder compartir desde lo que uno ha recorrido en la vida, situaciones en un tema tan complejo como es el tema médico-legal de la responsabilidad, que a veces mete tanto miedo y que desde hace tantos años en distintos eventos científicos tratamos de transmitir lo más didácticamente posible, lo más claro posible, para quitar ese tema del miedo que genera y superar el desconocimiento, porque los problemas se producen por falta de conocimiento y no por otra cosa, ¿sí? En todos los órdenes de la vida. Y como diría Domingo Faustino Sarmiento, un prócer al que yo admiro, todos los problemas de la Argentina son problemas de educación. Así que avancemos. Gracias, gracias a todos por estar y por dispensarme estos minutitos. Agradeciendo a la Sociedad de Psiquiatría de Tucumán. Espero que pueda estar en presencia con ustedes y comer alguna humita en chala, alguna cosa, empanada tucumana, milanesas, que me han dicho que las milanesas tucumanas son épicas. Así que bueno, vamos a probarlas alguna vez cuando esto se normalice un poquito. Y agradeciendo también al Colegio Médico de Tucumán, que
también está acompañando este evento. Como decía un maestro de la tanatología, en esos domingos a la mañana y a la noche, cuando teníamos que abrir tantos cadáveres y hacer tantas autopsias, me decía del otro lado de la mesa, me decía, Andresito, las cosas en la vida hay que hacerlas con seriedad, pero sin solemnidad. Así que en esa dirección queremos ir con esta presentación también. Y estamos llegando a Neptuno con las charlas de responsabilidad profesional. Así que la idea es poder acompañarnos hasta ese planeta o algún otro. Pero no me quiero ir de la cámara, que si no nos complicamos. Bien, entonces, algunos datos que ya el doctor Federico acaba de mencionar. Entre otras cosas, también soy profesor coordinador de Medicina Legal, Psiquiatría Forense y Psicología Criminal en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, que forma la Policía de la Ciudad. Y además, como sociedades extranjeras, que me mantienen también actualizado con los problemas que tienen nuestros colegas en el hemisferio norte, soy Distinguished International Fellow y Ambassador de la American Psychiatric Association y miembro internacional de la Academia Americana de Psiquiatría y Ley. Esto siempre, nuestros colegas de Estados Unidos tienen mucho más problemas con la justicia que nosotros y algunas cosas comentaremos. Pero bueno, arranquemos de una vez sin tanta vuelta. Quiero presentarles, algunos ya lo conocen, un hombre que ha sido una inspiración y sigue siendo una inspiración en mi vida, que me honró con su amistad en los últimos años de su vida, el profesor Robert Simon, quizás el más famoso psiquiatra forense de todos los tiempos, y un hombre que ha producido una obra literaria en el campo de la responsabilidad profesional de psiquiatra absolutamente impresionante, transmitiendo sus conocimientos con una claridad y una humildad increíbles, y que son esos hombres que son la inspiración de uno durante el resto de su vida. Así que donde estés, Robert, que Dios te tenga en la gloria y que sigas enseñando muchos más a todos sus discípulos en el mundo. Bien, estoy haciendo una alerta spoiler, arrancando con la presentación, y que quiere decir lo siguiente. Si uno no quiere tener problemas con los temas de responsabilidad profesional mal llamados mala praxis, tratemos por empezar de erradicar esa expresión, porque el concepto mala praxis ya implica que el médico es culpable desde la concepción, y esto es absolutamente falso, ¿sí? Bien, entonces, el concepto, un segundito, perdón. Ahí. Entonces, el concepto de malpraxis debe ser desterrado y el planteo debería ser planteado bajo la forma de responsabilidad profesional. Si se obró o no se obró con la responsabilidad profesional, ¿sí? Entonces, este es el planteo que hay que hacerse, y la mejor prevención para todos ustedes, porque todos cometemos y cometeremos errores en la práctica profesional, siempre cometeremos errores en la práctica profesional porque la medicina es inexacta. Lo importante es el vínculo profesional que ustedes puedan tener el día de mañana. Lo más importante de todo, ¿sí? Entonces, conserven ese vínculo, mantengan la calidez, expliquen a su paciente lo que pasó, y su paciente, en más del 90% de los casos, va a entender que el doctor se equivocó, o que tuvo otra opinión, o que tuvo otra visión, ¿sí? Pero en ningún momento les va a iniciar un juicio de demanda profesional. Entonces, la mejor relación que tengan con su paciente, es lo mejor que ustedes puedan hacer. Por otra parte, es importante que ustedes se lleven bien con la justicia. ¿Y cómo pueden llevarse bien con la justicia un médico psiquiatra? Conociendo la ley, conociendo los artículos que forman parte de lo que todo psiquiatra debería saber al día de hoy
en su práctica profesional. Nadie les está pidiendo que ustedes sean abogados. Lo que estamos pidiendo es que conozcan lo básico, lo esencial. ¿Ustedes manejan un auto? Sí, dirá la mayoría. Bien. ¿Deben conocer las reglas de tránsito o no? Sí. ¿Deben conocer que la luz roja para parar y la verde para avanzar? Sí. Bueno, de la misma manera, en la práctica de la medicina, una cuestión mucho más sensible porque tratamos con la vida y la libertad de la gente. Es decir, con la posibilidad que ese paciente muera o con la posibilidad que ese paciente siga enfermo, ¿sí? Entonces, con más razón debemos conocer los mínimos detalles legales de los cuales le voy a dar una pequeña semblanza a continuación. Teniendo en cuenta algo muy básico, ese es el pasillo central de la entrada a tribunales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la ley se presume conocida por todos, artículo 8 del Código Civil y Comercial. Esto quiere decir que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. ¿Sí? Todos los médicos lúcidos, en condiciones de trabajar, de atender pacientes, deben conocer la ley de ejercicio profesional y otros aspectos que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, una de las diapos más importantes de esta presentación tiene que ver precisamente con esto, la locación de servicios. ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos un paciente en el consultorio, en el hospital, en la institución, donde lo atendamos? Bien, en ese momento, cuando alguien quiere atenderse con nosotros, nosotros estamos ofreciendo y prestando un servicio a una persona, como dice el artículo, es un contrato consensual. ¿Qué quiere decir consensual? De común acuerdo, aunque el servicio debe ser hecho en cosa que una de las partes debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se obligará a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero, en bono de obra social, con un pollo, lo que sea, ¿sí? Pero esto es importante que se recuerde. ¿Por qué insisto con esto? Porque a veces desnaturalizamos o nos creemos otra cosa respecto a nuestro ejercicio profesional, y nuestro ejercicio profesional, igual que cualquier otra actividad humana, está arreglada por la ley, porque así debe ser y porque es un contrato entre partes. ¿Para qué sirve saber esto? Sirve para saber que algo que es nuestra relación terapéutica con ese paciente tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y todo ello debe ser hecho prolijamente, porque de eso depende que todo termine felizmente o que haya problemas. Y ustedes, ni ustedes ni yo, queremos tener problemas. Ok. Ahora bien, esta diapo, que la saqué de internet y que dice lo que no debe decir, es decir, mala praxis médica, sino debería decir responsabilidad médica, habla de las lesiones culposas. ¿Qué son las lesiones culposas? Todo aquello que le hagamos nosotros mal al paciente por imprudencia, que es ir más allá de lo necesario. Negligencia, no cumplir con nuestras obligaciones, o impericia, no saber lo que teníamos que hacer, o inobservancia del reglamento de debería a su cargo, no cumplir con las obligaciones que teníamos, causaremos a otro un daño en el cuerpo o la salud. Y la salud, en términos legales, es un término muy amplio, que abarca cualquier lesión física o psíquica, o cualquier discapacidad más o menos comprobable que pueda atribuirse a nuestro ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, esto se llama lesiones culposas. No había intención de lastimar o dañar al paciente, pero se produjo. Ahora, si hablamos de homicidio culposo, que se habla de prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial, quiere decir incapacidad para poder trabajar de médico psiquiatra. Y dale con el timbre. Ahí está.
Lo mismo, imprudencia, negligencia o impericia, cuando debido a esto se cause la muerte de una persona. Y uno dice, pero un médico jamás provoca la muerte de una persona o pretende provocarla. Es cierto, pero sin ir más lejos, una de las situaciones más puntuales que nos preocupan a los psiquiatras, que es el tema del suicidio, puede ser atribuido a una falta de cuidado necesario que deviene luego en la muerte de este paciente por suicidio, al que no cuidamos como debíamos cuidar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede comprobar? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entre las cosas que ustedes tienen que saber y tienen que leer, y no pueden decir no sabía que había, que existían y demás, tienen que saber que hay una ley de derechos del paciente, ley 26.529, que ustedes pueden mirar en internet perfectamente y entender que todas esas cosas pueden ser reclamadas por el paciente. Y ahí hablamos de consentimiento informado, ahí estamos hablando de derecho a recibir asistencia o a no recibir asistencia, derecho al consentimiento informado, a la información descrita lo más clara posible, a recibir la historia clínica y la copia de la historia clínica cuando el paciente así lo requiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario, porque cada vez esta sociedad se judicializa más y hay más reclamos y demás, que ustedes conozcan los derechos del paciente, porque en esos derechos que están estipulados y en los que no estén, están también la defensa de ustedes como profesionales. ¿Sí? Bien. Y también la ley de salud mental de la que he hablado hasta el cansancio, ley que, si Dios es loado, algún día será reformada porque ha significado un atraso para la psiquiatría argentina, y no me voy a extender ahora en más consideraciones porque no es el tema de la ley el tema central de esta charla, sino de la responsabilidad profesional. Después saldrán las preguntas respectivas. Ahora bien, la pregunta principal es, ¿qué hacemos nosotros los psiquiatras? ¿Qué hacemos? Nosotros atendemos gente. Nosotros detenemos la enfermedad o pretendemos querer detener la enfermedad. Nosotros rehabilitamos gente, devolvemos la gente a una vida saludable, procuramos que la gente continúe sana, hacemos psicoeducación, tratamos de informar al paciente y a su familia de las características de la enfermedad y hacemos también difusión pública en distintos ámbitos sobre la detección de patologías tan graves como la depresión, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia y como tantas otras afecciones que son endémicas en la Argentina y en el mundo, obviamente, y que perjudican y dañan a tantas personas cotidianamente. Eso es lo que hacemos nosotros como médicos. Y nosotros como médicos psiquiatras somos los especialistas más calificados en el país para tratar las enfermedades mentales. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Para la visión judicial, un médico psiquiatra es un profesional mucho más preparado, idóneo y capacitado para tratar todo tipo de enfermedades mentales que otros profesionales del área de salud mental, como podrían ser un psicoterapeuta, un psicólogo, o un trabajador social, o un enfermero, o un especialista en cualquier área que no tenga que ver precisamente con la psiquiatría. La psiquiatría, por su formación básica médica y por su especialidad y por lo que seguimos estudiando los psiquiatras, tiene la máxima calificación y así lo entienden en todos los ámbitos judiciales. Así que es un lugar al que no podemos renunciar. Un psiquiatra no es intercambiable con un psicólogo de ninguna manera, básicamente, no por jerarquizar a nadie, pero sí por representar la máxima duración en el campo de los estudios y la máxima especialidad para entender y ayudar a todo tipo de personas con trastornos mentales.
En esta obligación y en este conocimiento nosotros tenemos que tener una preparación indelegable, no olvidarnos de nada, y este no olvidarnos de nada implica puntualmente tener un checklist, tener una forma de revisar nuestra información, nuestro conocimiento y cómo estamos atendiendo a este paciente. Entender que un paciente que llega a nuestro consultorio por trastornos de conducta puede potencialmente, no estoy hablando siempre, pero potencialmente ser una persona que represente riesgo. Y este riesgo lo tenemos que tener presente en nuestra evaluación y así transcribirlo en la historia clínica. Ver si este paciente que consulta porque está deprimido simplemente puede ser un paciente que tenga potencial riesgo suicida. Y esa evaluación y ese concepto debería así figurar en la historia clínica. Ver si hay algún tipo, si lo hay, este riesgo, en primer lugar. Entonces ver si hay posibilidad de modificación de los factores de este riesgo y hablar de los factores de protección que pueda tener este paciente y por supuesto si hay riesgo suicida, entonces ya se trata de un tipo de asistencia diferente donde vamos a implementar toda nuestra atención y todos nuestros recursos para evitar que este paciente de potencialidad pase a un acto suicida. La ley de salud mental, entre tantos otros desastres en su redacción, omitió establecer parámetros para valorar el llamado, mal llamado riesgo cierto inminente. Bueno, esta tabla, que después la podemos pasar, que es más conocida que la Ruda Macho, está disponible en internet y en cualquier otro lugar y se puede traducir al español, pero en 10, 15 minutos máximo podemos hacer una valoración con un puntaje de cuáles serían las características personales en la entrevista psiquiátrica que estamos haciendo para poder valorar si este paciente que nos llegó al consultorio tiene un potencial riesgo suicida, ¿sí? Entonces vamos sumando los puntos, vamos preguntándose su edad, su sexo, si tiene o no depresión mayor, su historia psiquiátrica, el uso de drogas o alcohol, si está psicótico o depresión severa, si es separado, si tiene un plan suicida, si está aislado socialmente y si tiene una enfermedad crónica. Todos estos elementos van a sumar un puntaje y con un puntaje de 6 o más hay que pensar seriamente en una planificación de una internación. Máxime si este paciente tiene un factor que debería prender todas las luces en nuestro tablero de emergencia, que es la desesperanza que el paciente puede plantear. Ahora bien, volviendo a Borges, mi escritor favorito en el mundo, él dijo una frase muy famosa que no nos une el amor sino el espanto. Y cuando hablamos de estas charlas de responsabilidad, a veces yo me encuentro con esta sensación borgiana, es decir, que mucha gente hace bastante tiempo está consultándome más que por el amor o la seducción, sino por el temor a la situación legal. Y vuelvo a decir lo que acabo de decir al principio, no debemos tener temor, sino tenemos que estar informados. Y ustedes cuentan incondicionalmente con quienes hablan para todo tipo de preguntas que haya ahora o después, y van a tener mi mail, así que no tengamos miedo, sí estemos informados, eso no puede faltar, ¿sí? Pero no tengamos miedo porque el sistema judicial, los hombres que constituyen el sistema judicial, les puedo decir con bastante conocimiento de causa, no les interesa ni les apasiona perseguir a un médico por una cuestión de responsabilidad profesional. Lo tienen que hacer, obviamente es su obligación. Si hay un error médico, alguien tiene que pagar y tiene que hacerse responsable. Pero la idea en principio es, tratemos de estar informados, hagamos las cosas bien y nada malo nos va a pasar. Porque este es el temperamento principal que alberga en este lugar, digamos. Es decir, entender que, por ejemplo, el suicidio en discontinuidad, por tomar solamente un ejemplo, que es ese suicidio que ocurre en forma inesperada, que nadie lo pensaba que iba a pasar, que es absolutamente insospechado y demás, bueno, ese suicidio normalmente
no es previsible de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, esto lo saben todos los hombres de justicia del país y del mundo, así que nadie va a ser condenado por el suicidio de un paciente, salvo que sea claro, flagrante y evidente que uno no hizo nada para cuidar a este paciente, para ayudarlo, para impedir razonablemente su suicidio. Cuando esto estuviera demostrado en forma incuestionable, ahí es donde el reproche judicial se va a volver condena, pero les puedo decir también con bastante conocimiento de muchos años que esto pasa en forma excepcional, tan excepcional que llama la atención cuando ocurre de verdad. ¿Sí? Sepan en el ámbito judicial que nosotros como médicos, psiquiatras, tenemos obligación de medios, pero no de resultados. ¿Sí? Y esto está especificado también por la misma ley. En la obligación de medios, en términos médicos sería el mejor tratamiento que nosotros podamos darle a ese paciente, el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento y el mejor seguimiento. El deudor se compromete a obrar con diligencia orientándose a la obtención de un resultado esperado, querido por el acreedor, pero no asegurado. ¿Sí? Este tipo de obligaciones son en general las asumidas por los abogados y los médicos. Ni el abogado puede asumir la obligación de ganar el juicio, ni el médico la de sanar al paciente. ¿Se entiende? Entonces, sí es necesario que utilicemos la mejor terapéutica disponible. Ahora bien, el paciente no anda bien pese a la mejor terapéutica disponible y ahí ya no podemos intervenir más que eso, ¿sí? Por eso le decía, de la misma manera que cuando estamos haciendo el check-in en el aeropuerto, los dos pilotos están controlando que todo en el avión esté bien para no haber ningún inconveniente durante el vuelo. Bueno, de la misma manera, nosotros, en nuestro fuero personal, cuando atendemos pacientes y cada vez que retomamos nuestra actividad asistencial, tenemos que revisar que nuestro conocimiento del paciente, que nuestro seguimiento de ese paciente esté siendo el correcto, ¿sí? Y si nosotros no queremos seguir atendiendo, también tenemos que ser honestos y retirarnos y hablarle al paciente y derivarlo a otro colega que lo pueda seguir atendiendo. Algo que no pensé, yo no sé ustedes, pero que yo no pensé que iba a pasar, es encontrarme con una enorme cantidad de colegas que no quieren atender más después de la pandemia. No quieren atender ni presencial, ni virtual, ni nada. Es más, me han llegado pacientes al consultorio que me han dicho, doctor, mi psiquiatra no me responde, no me habla más, pero se murió, no sé, pero está seguro, pero bueno, este tipo de cosas en una disciplina tan sensible como la nuestra no es admisible. ¿Sí? Si uno no quiere atender más como un profesional, está en su derecho. Puede dedicarse a vender autos usados, a vender choclos en la playa, a lo que sea. Cualquier ocupación puede ser vivida en un momento determinado de la vida como más interesante o más atractiva. No hay obligación, no tenemos una obligación a muerte de pertenecer al gremio de atención asistencial en psiquiatría. No, no es verdad. Pero hay que avisarle a los pacientes a nuestro cargo de esta situación, de nuestro cambio de opinión, y entonces producir las derivaciones como corresponde. Esto está clarito. Cuando hablamos, ya que hablamos de aviones, un señor Rison trató de explicar lo más causalmente posible por qué se producían los accidentes aéreos y él explicaba la teoría del queso Gruyère o queso suizo, donde una flecha atravesaba en un mismo agujerito distintas fetas de queso y hablaba de mal mantenimiento de los aviones, mal entrenamiento de los pilotos, malas condiciones de sostenimiento de las líneas aéreas, lo cual en un momento determinado producía el accidente aéreo. Bueno, de la misma manera que en medicina, una técnica inapropiada, una comunicación deficiente, una formación inadecuada, ¿sí? Fallos en la supervisión generan daños y esto es importante también tenerlo en cuenta. Y cuando valoramos el riesgo, y ahora que estamos hablando de riesgo y de responsabilidad, sepan
que si ustedes determinan con la tablita que les mencioné o cualquier otra un riesgo alto, el paso a seguir generalmente es la internación, no hay vueltas. ¿Por qué? Porque si uno tiene todos los parámetros de riesgo alto y no toma las precauciones y las medidas adecuadas, las cosas se van a producir como en el esquema anterior. En cambio, si el riesgo es moderado, puede postergarse una internación y puede hacerse un seguimiento intensivo. Y si el riesgo es bajo, bueno, se sigue el tratamiento como está planteado. Pero las cosas son bastante claras en la definición de las responsabilidades. No hay cosas excepcionales. Ahí había una pregunta de la que comentaré después, pero que marcaba una situación bastante excepcional. Y acá las cosas son bastante claras y los hombres de la justicia y los peritos que hemos actuado en el ámbito judicial, tenemos claro que cuando las cosas ocurren y llegan al conocimiento de los jueces, estamos analizando los hechos con el diario del lunes. ¿eh? Y siempre es fácil hacerlo así y encontrar culpas. Pero la mejor forma de llegar a una conclusión es ponerse en la piel del colega que estaba allí y en ese momento y con los recursos de los que disponía. Y eso cambia bastante las perspectivas. De la misma manera que un correcto análisis de accidente aéreo implica la caja naranja, que dice la caja negra del avión, escuchar las grabaciones, las conversaciones de los pilotos antes del accidente, los parámetros de vuelo, etcétera, etcétera, para ver qué pasó. Bueno, acá también, cuando pasa algo hay que saber qué pasó. ¿sí? Y esto es parte de algo que solamente se puede hacer correctamente cuando ustedes tienen una muy buena historia clínica hecha. Remember this, la historia clínica es esencial para poder llegar a cuidarse como corresponde. ¿Qué nos preocupa a los psiquiatras? Vamos avanzando. ¿Qué nos preocupa a los psiquiatras? ¿Qué cosas nos preocupan? Bueno, en primer lugar, es importante aliviarnos y tomar las medidas de cuidado normal que rigen en estos tiempos, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. La ley 26.529 de ejercicio profesional de las que acabo de mencionar exigen el uso de un consentimiento informado, un ejemplo del cual les pasaré en unos minutos nada más. ¿sí? Entonces, no es posible dar psicofármacos si no usamos consentimiento informado. Por favor, cuando toman un paciente, ¿por qué? Porque si pasa algo, ustedes lo avisaron, ¿sí? Y lo peor que les causa más mal humor a los jueces es cuando al paciente le pasa algo y nadie le avisó que podía pasarle. Segundo tema de preocupación. Sepan que lo que se espera de ustedes es lo que se llama cuidado razonable. ¿Hasta dónde pueden ustedes como psiquiatras controlar la conducta de su paciente? ¿Se van a aparecer a las 3 de la mañana para evitar una pelea entre el paciente y su mujer? ¿O van a ir a un bar para sacarle el whisky a su paciente de la boca para que no se emborrache y no se mate por el campo? No, esas cosas existen en las películas de Hollywood. ¿sí? Cuidado razonable es el seguimiento que ustedes hacen dentro de los parámetros estándar de atención. Nada de película. ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un paciente que reciben de primera vez y el paciente les dice en la primera entrevista y así le desembucha que está pensando seriamente en matarse y tiene un revólver que acaba de comprar, y ustedes le dicen, perdón, yo quiero irme de acá de Buenos Aires e irme 20 días a Tucumán, que Federico Abril me va a llevar de paseo por la provincia y me va a llevar a comer las comidas más ricas de Tucumán. Y al paciente le digo, y a usted lo veo cuando vuelva dentro de 20 o 30 días, y eso no es razonable cuidado. No es razonable cuidado porque le estoy diciendo al paciente directamente, me importa muy poco lo que te pasa, hermano. No es mi problema el tuyo.
Entonces, si uno no lo va a atender, debe necesariamente practicar una derivación y confirmar con el colega que lo va a recibir. ¿Se entiende? No puede estar el paciente en riesgo buscando a tontas y locas con qué psiquiatra se va a atender. A esto se llama cuidado razonable. Suicidio. Bien, algo acabamos de decir. El suicidio en discontinuidad es impredecible. Nadie puede determinar exactamente quién se va a matar y cuándo y de qué modo, ¿sí? Pero sí, lo importante es evaluación de riesgo suicida que hayamos hecho de ese paciente y qué medidas tomamos para razonablemente evitar, si ese paciente tenía riesgos altos, que se suicide. ¿Sí? Más clarito, echarle agua. Internación involuntaria. Hay muchas demandas contra internaciones involuntarias en Estados Unidos particularmente, alegando que la internación le ha producido más daño que beneficio. Y la internación involuntaria es un recurso extremo cuando fracasaron todas las posibilidades de seguimiento ambulatorio y el paciente está en riesgo. Riesgo cierto, inminente, el famoso este, y lo hemos medido técnicamente con la escala que les acabo de dar. El paciente o su familia les puede reclamar el día de mañana lo que quieran, pero ustedes produjeron, de acuerdo al artículo 34 del Código Penal, un daño, entre comillas, es decir, limitar la libertad del paciente, limitando la libertad de ese paciente, pero para evitar un mal mayor. ¿Sí? Externación. La externación tiene un alto riesgo suicida en los 90 días posteriores a la salida del paciente o de la paciente, que ven acá en la foto. Esto quiere decir que ese paciente debe recibir en tiempo sumamente breve, estamos hablando en la misma semana y en los no más de 48 a 72 horas de su externación, su atención ambulatoria garantizada, porque el riesgo suicida es altísimo en los 90 días posteriores a la externación. Así que téngalo en cuenta para situaciones en las que estas cosas pasan. Efectos secundarios de los medicamentos que prescribimos, de todo tipo y color. Nosotros no buscamos producirles efectos secundarios a nuestros pacientes. Pero cuando el paciente sufre a consecuencia de la medicación, se siente mal y después lee en el prospecto cosas que están hechas para cuidar no al médico ni al paciente, sino al laboratorio, es ahí donde tenemos problemas. Por eso es importantísimo, por favor, advertir mediante un consentimiento informado, que como les dije, se los voy a pasar, de que determinados efectos secundarios pueden producirse y otros también no descriptos también pueden producirse. Pero que ustedes buscan en el balance riesgo-beneficio, buscan lo mejor para ese paciente. Compliance, ¿qué tema? La compliance abarca una enorme cantidad de cosas que implica el cumplimiento del tratamiento global del paciente en horarios, en honorarios, en la toma de la medicación, en el cumplimiento de sus sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese punto es muy, pero muy importante que ustedes tengan y aseguren la compliance con el paciente para que esto no se pierda. Límites saludables en la salud. ¿Qué quiere decir, o saludables, mejor dicho? ¿Qué quiere decir esto? De esto solamente habla Andrés Mega en la República Argentina y nadie más, y cuando me muera seguramente nadie más lo va a hablar. ¿Y qué es la presencia de situaciones confusas de tipo afectivo, sexual, entre profesionales de la salud y sus pacientes? Esto es
violación, sin ir más lejos. ¿Por qué? Porque él o la paciente, por la relación terapéutica, está limitado en su capacidad de decidir desde el punto de vista legal, y cualquier avance en el ámbito afectivo sexual de él o la terapeuta, psiquiatra, psicólogo o quien sea con su paciente es una invasión a su privacidad sexual. Por lo cual, por favor, aunque esto parezca gracioso, simpático, no importante, ténganlo en cuenta porque los efectos destructivos sobre la mente de los pacientes, cuando el profesional o la profesional de salud avanza sexualmente sobre sus pacientes, son tremendos. Y en Estados Unidos hay condenas y prisión a médicos, y condenas millonarias, y películas, y libros que hablan sobre la mala conducta sexual de los psiquiatras y los psicólogos con sus pacientes. Entonces, por favor, si quieren tener algún vínculo sexual, se fijan en cualquier página de cualquier otra cosa, pero no con los pacientes. Gracias. Testimonio judicial. ¿Qué momento? Somos llamados a declarar delante de un jurado, delante de un juez, y mi concepto siempre es, vayamos tranquilos. El que más sabe del tema son ustedes. Ustedes van a hablar y obviamente en primer lugar el juez los tiene que relevar del secreto profesional, porque si no ustedes no pueden hablar. Y hablarán tranquilos porque ustedes son especialistas y son los que saben. El juez necesita la información que ustedes puedan dar lo más clara posible, y esto es fundamental en todas estas circunstancias. Y solamente, y para ir cerrando, estamos avanzando en tiempo, una foto de un prócer de la psiquiatría norteamericano, ya fallecido, Edwin Sheridan. Este señor fue uno de los que más estudió y trabajó sobre suicidio en el mundo, y es el autor de algo que los psiquiatras forenses valoramos mucho, que es el concepto de autopsia psicológica. Entender puntualmente los últimos tiempos en la vida de una persona y determinar si murió por homicidio, accidente, suicidio o muerte natural. Y este hombre escribió una frase genial en la que dice: yo creo que el suicidio es esencialmente un drama de la mente, donde el drama del suicidio es siempre llevado, o casi siempre llevado, por el dolor psicológico, el dolor de las emociones negativas, lo que yo llamo psychic, dolor psíquico. El dolor psíquico está en el corazón negro del suicidio. Si no hay dolor psíquico, no hay suicidio. Una frase absolutamente genial. Bien, como complemento de lo que les estaba mencionando, les estoy enviando a través del doctor Abril un modelo, de los cuales hay 10 millones, pero un modelo de consentimiento informado para tratamiento por vía de teleconferencia. A propósito de la teleconferencia, yo tengo unas objeciones importantes. La teleconferencia o la telemedicina ha sido algo y sigue siendo algo útil para aquellos pacientes que por su estado no pueden salir de su casa. Ha servido durante la pandemia, servirá para tratamientos a mucha distancia, pero nada supera la entrevista personal. Nada. Entonces, jamás traten a un paciente grave por método de video o telemedicina, teleconferencia, ¿sí? Sino trátenlo en forma personal. ¿Por qué? Porque en video solamente ven la carita del paciente y no advierten al paciente en su totalidad. Por lo cual les pido encarecidamente, nuevamente, no traten a pacientes por video, no hagan psiquiatría forense por teleconferencia, más allá que alguno lo haga. ¿Por qué?
Porque si están viendo un detenido o una persona imputada de algo, no la están viendo en su totalidad. Esto es así. ¿Hay emergencia? Bueno, tráigamelo. No, pero está en Junín el señor. Y tráigamelo si quiere que opine algo. ¿Está? Entonces, el concepto global, como todo contrato, esto debe estar por escrito, obviamente, habla de que yo, el paciente, familiar, amigo, dejo constancia que el psiquiatra tratante ha determinado que sufre un trastorno X. Ustedes pondrán sindromáticamente ahí. Y que debería recibir un tratamiento específico para la citada afección mediante el sistema de teleconferencia establecido por la resolución 282-2020 del Ministerio de Salud de la Nación. Cuando esto empezó, hubo una resolución del Ministerio que podría requerir psicoterapia y eventualmente medicación en términos de la resolución 686-2020, la receta por foto, electrónica y demás, del mismo ministerio. El doctor me ha explicado y yo he comprendido diagnóstico, naturaleza, propósito, tratamiento, riesgo, consecuencia del mismo, posibilidad de éxito, otros tratamientos y me ha anticipado probables consecuencias en caso de no recibir este tratamiento. El doctor me ha explicado los efectos colaterales más comunes del tratamiento, pero entiendo que otros efectos colaterales también pueden ocurrir y que debería rápidamente notificar a mi psiquiatra colaborador de cualquier cambio inesperado en mi estado físico-mental. A pesar que el doctor cree que el tratamiento mencionado debería adecuar a ayudar a mi condición, entiendo que no se ha hecho ninguna certeza relativa a los resultados. Entiendo también que no voy a ser forzado a recibir dicho tratamiento, que podría interrumpirlo en cualquier momento, a menos que se produzcan serias complicaciones. Entiendo que la discontinuidad sin consulta con mi psiquiatra puede ser que la enfermedad no mejore o que se agrave. Se me ha explicado y yo he comprendido que este sistema de teleconferencia es realizado porque existen dificultades por una consulta presencial y se realiza porque de otro modo no podría recibir la asistencia que necesito. Sin embargo, a criterio de mi profesional tratante podrían producirse circunstancias que requieran de consultas presenciales, porque la complejidad de mi cuadro así lo exige, por lo que acepto que mi profesional disponga al respecto y estoy dispuesto a concurrir a dichas consultas, porque caso contrario podría finalizar mi asistencia. Por el presente afirmo que se me han respondido todas las preguntas, comprendido todas las respuestas. Dada esta información, autorizo al psiquiatra colaboradores que sean designados, que administre el tratamiento indicado. Hago esta decisión aceptando indicación recomendada para enfermedad, libre y voluntariamente, con fecha, lugar, firma, nombre, apellido, DNI. ¿Sí? Lo van a tener próximamente. Así que, en resumen, en primer lugar, no hagamos daño. Esto es lo mejor que recomendación que puedo darles a todos ustedes. Y recordando al maestro Simon, una frase clásica de él que me encanta y que demuestra la humildad y el conocimiento, con dos condiciones básicas para ser un buen psiquiatra. Y él decía, hay solo dos tipos de psiquiatras: los que tienen pacientes que se han suicidado y los que tendrán pacientes que se suicidarán. Así que, agradeciéndole a la Sociedad de Psiquiatría de Tucumán y al Colegio Médico, les dejo mi dirección de correo electrónico y estoy a disposición de todos ustedes. Doctor Federico, si le parece, paso a responder las preguntas que me mandó. Excelente, Andrés, excelente la disertación. Esa frase final es muy significativa porque en cierta forma nos sentimos identificados. O sea, eso de los dos tipos de psiquiatra, porque Claro, se nos suicida un paciente o se nos va a suicidar. claro. O sea, un psiquiatra que se haga llamar psiquiatra que asiste paciente, o sea, que con regularidad, con un buen flujo de casos, en algún momento se le suicida un paciente. ¿Sí? Eso es para bajar un poco esas ansiedades, porque las preguntas, muchas preguntas están relacionadas con el suicidio. ¿Sí? Eh, bueno, pasemos a las preguntas. Carlos, Bien. Perdón, soy Andrea López Mato, ustedes saben que soy Hola, insolente, muy bueno, Omega, hola, tendrías que cuando hablaste de los pilotos nombrar a Juan, pero voy a decir algo que decía antes que Simon, mi papá. Uno se recibe de psiquiatra cuando se le suicida un paciente porque baja de la omnipotencia, pero tampoco es cuestión de hacer maestrías todos los años.
Está muy bien. Gracias, ahora escucho las preguntas de los otros. Un beso. Bueno, ¿te parece, Fede, que lea las que me mandaste? Sí. Bueno, voy diciendo las preguntas, voy respondiendo más o menos. No, más o menos no, lo mejor que pueda, pero voy leyendo las preguntas. Digo. ¿Qué haría en caso de un paciente adicto grave y en riesgo que se niega a internar? Bien, hablamos, la primer diapo que mostré tiene que ver con el contrato de locación de servicios, ¿se acordarán? Este paciente, en el momento en que se niega la internación, está por lo pronto incumpliendo este contrato, o sea, se rompió el contrato terapéutico, no hay más contrato. Y si ustedes decidieron que tenía que internarse, han valorado, descarto que es así, que han valorado que se trata de un paciente en riesgo grave, ¿sí? En consecuencia, tienen que empezar a operar con dispositivos y medios por fuera de lo que es el contrato terapéutico que ya no existe. Esto es, notificar a las autoridades correspondientes de la existencia de esta persona mediante, en Capital lo hacemos mediante la concurrencia, Capital Federal estoy hablando, la concurrencia a una comisaría y hacer una exposición civil, ¿sí? Una exposición civil donde ustedes se identifican, conozco al paciente Andrés Mega, DNI tanto, que lo vengo tratando tanto y que me manifestó su intención de suicidarse y que no está dispuesto a continuar el tratamiento, ni internarse y demás. Por lo cual se abre un expediente de protección de personas, así se llama aquí en la ciudad de Buenos Aires, protección de personas, y ya esto queda en autoridades judiciales y policiales. No, ustedes no pueden ya intervenir más allá de este punto, ¿sí? Esta sería la respuesta. Obviamente este paciente deja de ser paciente de ustedes y mi recomendación es que en un futuro no lo tomen nuevamente a un paciente que rompió el contrato, no lo vuelvan a tomar de paciente ni por razones sentimentales ni ninguna, porque les va a volver a hacer lo mismo. Entonces, recomendación amable para tener una larga vida y ser bellos y perfectos. Bien, segundo, ¿cuál es la casuística actual de los casos de responsabilidad médica en psiquiatría? Bueno, sería lindo poder responder, pero el problema que se da a nivel de las estadísticas es que el expediente en la tapa dice fulano de tal sobre tal por daños. No dice responsabilidad profesional, no dice, dice artículo 94 o artículo 84. Entonces, adentro puede tratarse de un accidente de tránsito, puede tratarse de que le vendió un día un risotto en mal estado y se intoxicó. No sé si se entiende. Por lo cual, muchos casos de responsabilidad profesional en general pasan dentro del derecho de daños y sin ser detectados como para armar una estadística. Lo que sí puedo decir es que en el decenio 2000 al 2010, que es la última estadística, los casos en Argentina eran 150.000 por año de todas las especialidades de la medicina, no de psiquiatría solamente, de la medicina. Todas demandas por responsabilidad profesional médica. Así que era un porcentaje altísimo de casos. Seguimos. Acerca del marco legal en urgencias. Primero, ¿se puede, y si es así, cuando se hace la derivación a un paciente, de un paciente con riesgo de suicidio, en la que uno ya realizó otros actos médicos, de terapia individual o familiar, cambios en esquema terapéutico, ya que el miembro de su familia se niega a la internación? Volvemos a la respuesta anterior. El paciente necesita internación psiquiátrica, no hay vuelta. Entonces se presentan a la autoridad correspondiente para, ya sea policial, judicial, para formular la denuncia y terminar con la atención. Me pasó una situación, siempre lo comento,
en una clínica de la que no voy a dar el nombre, que me comentan que evalúan a una paciente en equipo interdisciplinario con alto riesgo suicida. De la por eso, de la evaluación surge un alto riesgo suicida. Le dicen a la paciente que tiene que internarse. La paciente se niega. Llaman a la familia, viene la familia, le explican la situación de que tiene que internarse. La familia se niega. ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué hicieron ustedes? La citamos para el día siguiente. Y yo les dije, no, chicos, son las 9 de la noche. Vamos a Moreno y Sáenz Peña, que en una de esas, las armerías que hay por ahí, alguna está de guardia, como si fuera una farmacia, compramos una Glock con la carga completa, la apuntamos a la carita nuestra, auto, y empezamos a gatillar a ver qué ocurre. Eso va a ser más seguro que lo que ustedes están haciendo. Es una cosa imprudente, totalmente loca, de que citar al día siguiente a una paciente que ustedes ya vieron, diagnosticaron de alto riesgo suicida y no la internan ustedes mismos. Esto es la incoherencia del vínculo. Tienen que terminar el vínculo, tienen que hacer la denuncia policial correspondiente y se terminó la historia. Segundo, ¿cuál es la implicación legal de un acto de suicidio si el paciente ya viene bajo tratamiento psiquiátrico, pero al ser borderline, ante cualquier frustración puede llegar a matarse? Bueno, hablamos del concepto de suicidio en discontinuidad. El suicidio en discontinuidad es impredecible. Lo que va a pasar frente al suicidio de un paciente es, puntualmente, que se va a abrir un expediente judicial, como corresponde, investigación causa de suicidio. Ustedes van a ser citados como testigos por la autoridad judicial, por ser el último médico tratante, y se les va a tomar una declaración, donde ustedes explicarán con la historia clínica en mano, importancia de esto, recordar el concepto historia clínica en mano, ¿sí? Van a contar cómo lo venían tratando, cómo eran las sesiones, qué evaluación de riesgo suicida iban haciendo ustedes, y que obviamente, como diría mi amiga Andrea, no van a decir, ¿sabe qué? Yo sabía que se iba a matar, pero me dio miedito internarlo. No, ustedes van a decir, no había ninguna alerta que me dijera a mí que el paciente iba a suicidar, porque de lo contrario lo hubiera internado. ¿Se entiende? Si no, estarían declarando en causa propia contra ustedes mismos y extenderían las manos para que le pongan los ganchos. ¿Se entiende el concepto, no? Sí, bien. Tercero, ¿qué situaciones están permitidas para la derivación de un paciente a un colega? Incumplimiento de sesiones, llegadas impuntuales fuera de horario, abandono de la medicación, desaparición durante meses del control, cualquier incumplimiento del paciente, del tratamiento, del marco terapéutico, es una causa de ruptura de contrato. Así que ustedes lo terminan, le anuncian, obviamente, lo escriben en la historia clínica, obviamente, pero se manejan así, de esta manera. Bien, 4. Respecto a la pregunta número 3, ¿es el médico psiquiatra a buscarle a otro profesional? Ustedes, en principio, dependiendo del paciente, sería la pregunta esta. ¿Es un paciente de riesgo o no es un paciente de riesgo? Si no es un paciente de riesgo, el paciente puede elegir y ustedes hacen una nota escrita dirigida sin nombre. Si es un paciente que representa algún riesgo, ubican al colega, le escriben, le mandan un WhatsApp. El WhatsApp es válido como documento para ver la conversación que tuvieron con el colega y que el colega lo va a recibir. Y ahí está hecha la derivación correspondiente, ¿sí? 5. ¿Cuál es el tiempo de tolerancia de incumplimiento de controles a un paciente como para dejar de tratarlo? Más allá del tipo de relación, sino de casos en los cuales requieren tratamiento, sabiendas que no regresan hasta que sean sintomáticos y siguen siendo tratados con pacientes a pesar de su incumplimiento. A ver, cuando empezó la terapia con este paciente, ustedes marcaron un setting. ¿Cuántas veces me va a ver? ¿Cada cuánto me va a ver? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los honorarios? Si ustedes no saben cuál es el setting o no se acuerdan cómo es, estamos complicados.
Si el paciente quedó en venir una vez por semana y no aparece 2 semanas, terminó el tratamiento. Si el paciente es de bajo riesgo y va a ser visto cada 15 veces, cada 15 días o una vez por mes y no aparece en 2 o 3 meses, terminó el tratamiento, ¿sí? Así que eso, pero tienen que notificarlo de alguna manera, por escrito, vía electrónica, como sea. 6. ¿Es el servicio de terapia familiar el encargado de asistir todos los casos del suicidio del hospital del resto de los colegas que trabajan en la institución por el hecho de poder formar familias, mientras todos los colegas no se encargan de su caso de suicidio, lo derivan a este servicio? Bueno, eso es una queja institucional, digamos, no sé de quién están hablando. A ver, debería haber un servicio de psicopatología o de psiquiatría que atienda situaciones de emergencia psiquiátrica. No sé si un servicio de terapia familiar. Cualquier servicio de psicopatología puede atender y entrevistar a familia. Entonces, me parece una pregunta que va más o menos. ¿Hasta qué punto somos responsables en el suicidio de un paciente? Bien, lo explicamos hace un ratito también. Frente al suicidio en discontinuidad de un paciente bien seguido, no va a haber responsabilidad. Ningún juez le va a asignar responsabilidad a ustedes, pero tienen que demostrarlo mediante una historia clínica bien hecha y mediante un seguimiento bien hecho. Y lo que yo recomendaría en todos estos casos es la posvención. Un poquito largo explicarlo, pero lo explico en un minuto. Es el contacto. Sé que es complicado y doloroso, pero es el contacto luego de la muerte del paciente, de ustedes con los familiares. A mí me llegó un paciente dual, muy complicado, muy alcohólico él, muy drogadependiente él, que lo vi 3 veces, con lo cual bajó un poco el ritmo de consumo, ligamos algún vínculo reconocido por la familia. A la 4ª no viene, me manda un mensaje el hermano diciendo que había aparecido muerto. ¡Chan! En su habitación. Causa desconocida. No sabemos de qué pasó. Se caratuló como muerte por causa un paro cardiorrespiratorio no traumático. ¿Puede haber sido un suicidio? I don't know. Me puse en contacto con la familia para conversar, para charlar. La familia, todo bien. Terminó la historia. Si fue un suicidio o no fue un suicidio, no lo voy a saber nunca. Le preguntaría si la internación psiquiátrica se vio obstaculizada por la ley de salud mental y cómo afecta a la responsabilidad profesional. El problema es con los colegas más jóvenes en cuanto a que se asustan porque se imaginan que va a venir alguien a meterlos presos por si internan bien a una persona. Y yo les digo a todos, grandes y pequeños, no tengan miedo de trabajar en psiquiatría si hacen las cosas bien, si se actualizan, si estudian, si se forman, si escuchan a Andrea, si escuchan a Federico Revox, si escuchan a Federico Abril, si van a charlas, si se documentan, si se actualicen. No tengan miedo porque te están formando, ¿sí? Las cosas malas pueden pasar todo el tiempo, pero el punto es que siempre va a aparecer algún pelotaris, por decirlo de un modo, que va a decir, internó a fulano de tal, madre. Bueno, no se hagan problemas. Ustedes internaron bien, escribieron las razones de la internación, no tengan miedo. El problema es cuando no leyeron la ley de salud mental, tienen miedo o no tienen ganas de trabajar. No tienen ganas de trabajar, no, me da puntos suspensivos internar a este paciente. Y se dejan llevar por lo que dice la terapista ocupacional o la psicóloga o lo que fuera, y no lo internan y el paciente después se mata y ahí los quiero ver. Entonces, hagan las cosas bien, no tengan problemas. Su opinión sobre la incidencia de la pandemia y la telemedicina. Lo acabo de mencionar. La telemedicina nos cayó como un balde de agua helada, nos tuvimos que aclimatar de golpe
le falta mucho para hacer telemedicina de verdad, porque tendría que haber, como hay en Estados Unidos, todo un sistema de empresas que permiten prescribir electrónicamente con receta electrónica real. Tendría que haber grabación de todas las sesiones, debería haber supervisión de todas las entrevistas, como hay en Estados Unidos. Deberían pagarse las entrevistas de telemedicina bien caras, como pasa en Estados Unidos. Pero no hay nada mejor que la entrevista presencial. Yo soy dinosaurio, no me queda mucho hilo en el carretel, pero sigo pensando que tener a la persona frente a frente, a todo efecto, es insustituible y que la medicina viene a ayudar un poquito. Bien, me quedan 9 minutos y me están tocando el timbre los pacientes. Si en el consultorio el paciente me refiere a ideas tanáticas y planificación suicida, ¿debo romper el secreto médico? Respuesta, se lo dice. Yo no hago contrato, digamos, de secreto médico si usted piensa matarse. Si usted piensa matarse, yo voy a hacer todo lo posible para evitar que eso pase, y esto va a incluir comunicarme con su familia, todos sus amigos, sus empleadores y con Jesucristo nuestro Señor. Con todos. No, el planteo no es una pavada, porque acá no solamente hay ideas tanáticas en la pregunta, sino hay planificación suicida. Pasamos a otro nivel de elaboración del tema, con lo cual lo único que falta es el último escalón, que es el acto suicida en sí. Con lo cual hay que aclarar puntualmente a ese paciente que uno lo valoró, hay que ver que de esta valoración si uno piensa que es un riesgo suicida alto, pero si hay un riesgo suicida alto, uno tiene que proceder a la internación de ese paciente, ya lo dijimos varias veces. En caso de una psicótica embarazada que no quiere recibir medicación, ¿qué conducta seguir? La misma pregunta que hicieron anteriormente. ¿Rompió la señora el contrato terapéutico? Porque mi tratamiento, el tratamiento que le tengo que hacer, implica sí o sí medicación psiquiátrica, no hay otra opción. Por lo cual, si no representa riesgo, se la deriva por nota con un colega. Si representa riesgo, habría que ver hasta qué punto, o se la interna psiquiátricamente si es un riesgo alto, o un riesgo moderado, se la deriva a algún colega o en algún sistema que la pueda controlar y seguir. Pero, por favor, no renuncien a lo que saben para dejar contentos al paciente. Esto es importante, porque después lo van a lamentar y mucho. Faltando 7 minutos. Federico Abril. Sí. Excelente las respuestas. Prácticamente has evacuado la mayoría de las dudas. Acá en el chat del Meet hicieron unas preguntas. Una prácticamente ya la contestaste, que es del doctor Fiorio, que dice: ¿qué hacer con un paciente que deja de concurrir a las citas programadas cuando se extingue el contrato terapéutico? Vos dijiste... Cuando el paciente no cumple con el tratamiento tal cual está instituido, sea para abandono de medicación, sea por, de alguna manera, faltar a las entrevistas. Hay otro tema importante que a veces no se tiene en cuenta, que el paciente agarra y porque doña Flora le dijo, fui a ver a un terapeuta de vidas pasadas. Porque creo que cuando yo en otra vida, yo era Ramsés. Tengo la posta de que fui Ramsés, loco. No, terminó el tratamiento. ¿Qué? Terminó el tratamiento. Fuiste a ver a otro profesional, no te trato más. ¿Por qué? Porque rompió el contrato terapéutico. La concurrencia sin preguntarte, sin informarte, o a otro colega, puede ser también, pero sin notificarle a su psiquiatra actual tratante que me voy a atender con otra persona, implica ruptura de tratamiento, y la recomendación es no lo reciba más. No lo reciba más, porque ese paciente va a volver a hacer ese tipo de cosas. Opino que fui
que el tratamiento con usted va muy bien, pero quiero consultar a alguien que hace cartas astrales. Terminó el tratamiento. No venga más. ¿Se entiende? Porque, insisto una vez más, vamos puntualmente a lo formal, pero también a lo dinámico en la relación humana que hay implicado. No hay más confianza. No alcanza con ustedes y entonces necesito un especialista en, qué sé yo, empanadas de República tucumanas, qué sé yo, una cosa así. Ese es el punto. Acá hay, Estamos, sí, ¿alguna más queda, Fede? sí, acá hay una muy interesante porque es algo que está pasando en todos lados. Sí, El doctor Fiorio de vuelta dice, sí. de acuerdo a la ley 17.132, El ejercicio en de el, la medicina, sí, claro, en el artículo 23 sobre el trabajo en dependencia, sí. ¿se debe trabajar en un servicio cuyo jefe es un psicólogo? Qué buena pregunta, Mario. La desgraciada ley de salud mental, yo me hago cargo del adjetivo, postula que cualquier profesional con título de grado puede asumir la conducción de un servicio, así lo dice puntualmente. Yo creo que no es así, pero si las autoridades del hospital así lo autorizan, en Salta creo que hay hasta gerentes médicos, gerentes, perdón, del hospital que ni siquiera son médicos, sino que son contadores o algo por el estilo. Y hay distintas instituciones que tienen profesionales no médicos a cargo cuando hay médicos trabajando. Yo creo que es legal, pero también creo que no es legítimo. Esa sería la diferencia. Pero respondiendo al colega, esto es el orden de situación en el que está dado y esto es algo que queremos cambiar algunos colegas respecto a las propuestas que se están tratando de movilizar en el ámbito de legisladores de la nación. Bueno, y terminando ya Terminamos. Sí. con la jornada, solamente queda muchas gracias, Andrés, por desburrarnos, por Por desburrarnos. favor. Y Y obviamente que estás invitado a Tucumán cuando pase esta mal. cuando pase el temblor. Y sí, y otra cosa, espero que te quede mucho hilo en el carretel, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Eh, gracias a todos, gracias por la paciencia. Estoy abierto a las preguntas puntuales. Y bueno, nuevamente bienvenidos y sigamos trabajando, sigamos estudiando, sigamos escuchando a Andrea y a todos los colegas que queremos transmitir lo mejor para hacer una psiquiatría argentina cada vez más fuerte. Que tengan todos lindo día. bueno, Adiós. bueno. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Federico. Muy amable. ¿Estás? Bueno, gracias, Carlos. Gracias por la asistencia. Por nada, doctor, ahí estaremos. Un gusto haber estado en esta reunión. Adiós. Gracias, Carlos.